Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros estudios de la Sagrada Escritura desde la perspectiva de las raíces hebreas, entendiendo o tratando de entender el mensaje interno de la Escritura. El tema planteado es el bien y el mal. ¿Qué es el mal? Para lo cual vamos a regresar a los instantes de la creación. Y para entender, como siempre, es bueno dibujar, porque con los dibujos nos queda la idea. Se asocian las ideas a las imágenes. Siempre es bueno intentar varios métodos de aprender ligados a las formas visuales y también a las emociones. Las emociones son el más grande maestro que nosotros tenemos, porque las emociones nos ayudan a fijar el aprendizaje en nuestra mente. De manera que vamos a tratar de dibujar esta enseñanza, este pensamiento hebreo que está plasmado en la Biblia respecto del instante de la creación. Porque es allí en donde aparece el bien y el mal. Es decir, antes de que lo creado fuera creado, no existía nada, sino que existía solamente el creador. El creador lo podemos dibujar como algo así, ¿cierto? El creador es el infinito. Entonces vamos a dibujar al infinito. A lo que llamamos el Ein Sof. Este Ein Sof, el símbolo que le hemos dado del Ein Sof, tiene esta forma porque nos da la idea de que este infinito, que inicialmente existía antes, de alguna forma se dobló. Se dobló en el sentido de que es como que hubiera sido un globo y ese globo le aplastamos en la mitad y le torcemos. Esto hemos hecho a veces con esos globos con los que solíamos jugar. Entonces, imaginémonos ahora de que estos globos son, están así, ¿no? Esto es así, son como dos círculos, ¿sí? Mejor les voy a hacer un poco más gruesos para que se pueda entender bien, ¿no? Y vamos a poner así, y un poquito más grueso. ¿Ya? Entonces, estos dos globos son así. Y esto nos lleva un poquito a lo que se conoce como la geometría sagrada. En la geometría sagrada estamos hablando de los días de la creación. Cuando en la Torá aparecen los términos día, y noche, vamos a ponerle por acá noche, ¿sí? No está hablando de tiempos. El día se simboliza por la luz, ¿sí? La claridad. La luz, la claridad. Y por lo tanto podríamos llamarlo también el bien. Pero cuando hablamos de noche, cuando alguien está en su noche
Cuando alguien está en tinieblas, cuando alguien está en idolatría, cuando alguien no entiende, está, inclusive cuando está sufriendo, le decimos que está en la noche, y la noche, por lo tanto, es el símbolo de la oscuridad, ¿sí? Y es el símbolo del mal. Cuando nosotros vemos y vamos a pasar a la escritura, vamos a ver dónde está. Vamos a pasar a la escritura y veamos en Génesis 1. El portafolio de inversiones de la empresa estatal. La creación del mundo. ¿Cuál mundo es el que se está creando cuando habla la Torá? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y ahora viene el verso que dice, y entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí nosotros ya podemos ver la luz, se la considera buena. Pero también existía la oscuridad, porque dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, las tinieblas son lo contrario de la luz. Y por lo tanto, en este primer verso podemos de alguna forma concebir, imaginar que la creación está dada por estas dos esferas, ¿sí? Son las dos esferas de la creación digamos, y los sabios suelen expresar de esta forma, como si fuera. No porque así fue, sino que de alguna forma es una representación alegórica para lograr entender el proceso creativo. Pero el proceso creativo, que no es que aparece únicamente en el principio del mundo, sino que aparece siempre en todos los principios de los mundos. ¿De cuáles mundos? De nuestros propios mundos, de nuestra propia interioridad. Por lo tanto, el primer verso es aplicable a todos los tiempos, a este mismo instante en el que nosotros estamos separando la luz de la oscuridad. Es decir, ¿qué significa separar la luz de la oscuridad? Estamos aprendiendo. Y cuando aprendemos, estamos trayendo luz a nuestra oscuridad, que es la ignorancia. Por lo tanto, vamos a poner aquí, esta oscuridad también se llamaría ignorancia. Ignorancia, de hecho, la ignorancia no es nada malo. La ignorancia aparece antes de que conozcamos. Somos ignorantes porque desconocemos, ¿sí? Y luego de ignorar y cuando ya aprendemos, entonces aparece el conocimiento. Por lo tanto, ¿qué fue primero en la creación? ¿Qué fue primero en la creación? En la creación, en realidad, primero fue la oscuridad. Primero fue la oscuridad y después fue la luz. Después fue creada la luz. Es decir, de alguna forma, cuando la Biblia habla de que el creador hizo la luz, dijo sea la luz, y repasemos esto un poco más detenidamente porque vale la pena, ¿no? Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Esto de estar sin orden y vacía, y confirma y dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo,
significa entonces que primero había ignorancia. Porque en el verso siguiente, recién en el verso 3, aparece la luz. Y entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego ve Dios que la luz era buena y separa la luz de las tinieblas. Entonces, claramente vemos que de alguna forma primero existe la oscuridad y después existe la luz. Esto va en concordancia con lo que nosotros conocemos ahora. Cuando iniciamos en el mundo, venimos en ignorancia. Venimos como niños, como bebés que necesitan aprender constantemente. Entonces, tenemos que pasar de la oscuridad a la luz. Entonces, ¿qué somos primero? Bien. Primero somos niños. De alguna forma, tenemos que referir la oscuridad como un estado de ser niño, estar en el inicio del aprendizaje. Después de ser niño, el niño comienza a defenderse y pasa al conocimiento, y además ese crecimiento que le proporciona herramientas para poder valerse por sí mismo en el mundo, poco a poco va aprendiendo a valerse por sí mismo y van produciendo luz. Por lo tanto, va adquiriendo lo que se conoce como día en la escritura. ¿Sí? ¿Y cuándo culminan estos días? La Biblia habla de que el patriarca fulano de tal murió lleno de días. ¿Qué significa, por tanto, días? El conocimiento. Cuando la Biblia habla de el bien y el mal, y estos son términos que de todas maneras tenemos que tener algo de cuidado, ¿sí? El bien y el mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Existe el mal en el mundo existe ignorancia, porque desconocemos, porque creemos que haciendo el mal, por ejemplo, obtenemos beneficios. Y no nos damos cuenta de que a la final todos somos parte de un mismo barco, y hacer el mal a otros es en realidad hacernos mal a nosotros mismos. Entonces, está bien, de alguna forma, que estemos en el mal, pero ¿por qué? Porque estamos en un estado de niños. Y por lo tanto, de niños tenemos que pasar a gente adulta. Por eso es que Pablo insiste, mejor dicho, en decir que ya dejemos la leche y tomemos vianda o carne más sólida, ¿no? Alimento más sólido. El alimento más sólido es que está en el conocimiento. Vamos a poner inclusive aquí, esto sería alimento más sólido. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que en realidad lo que hasta aquí conocemos, esa oscuridad que hasta aquí conocemos, todo lo que desconocemos está en función de que estamos tomando leche. ¿Sí? Aquí estamos tomando leche. Si bien la leche es buena, ¿sí? La leche es buena, pero la leche es para los niños. Pero no podemos tomar siempre leche y leche, leche y nunca intentar comer alimento sólido. La leche está bien para los niños, pero ya de grandecitos comienza a gustarnos otras cosas. Esa es la idea, ¿no? Por lo tanto, en la forma que estamos hablando aquí, la oscuridad desde el inicio le conocemos como el mal, pero es el desconocimiento, es la ignorancia. Pero quedarnos en el desconocimiento y en la ignorancia, desde luego que nos va a producir cosas inadecuadas. ¿No? O sea, si vamos a crecer,
y vamos a seguir comiendo leche, seguramente no vamos a crecer en realidad, no vamos a crecer en términos espirituales. Entonces, en realidad, vamos a tomar aquí esto como, esta creación como estos dos círculos. Estos dos círculos, el uno es la oscuridad y otro es la luz. No sé si podría, déjenme intentar a ver si puedo dibujar la oscuridad aquí. Algo así, ¿no? La oscuridad, aunque debería ponerle más bien la oscuridad en la izquierda, porque ese es el símbolo, ¿no? La izquierda. ¿Sí? Esto es la oscuridad. Y luego dice que el creador dijo, y sea la luz. Entonces ahora vamos a dibujar la luz. ¿Sí? Entonces, crea la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces estamos ahora en este proceso de separar la luz de las tinieblas. Entonces vamos a ir separando la luz de las tinieblas, que significa hacernos hacia la derecha, hacernos hacia la bendición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el mal? El mal es la ignorancia. ¿Qué es el bien? El bien es el conocimiento, porque cuando conocemos, rectificamos. Esa es la idea, ¿no? Cuando conocemos, tenemos conciencia. Es decir, hacia acá estamos creando conciencia. ¿Para qué nos sirve la conciencia? La conciencia nos sirve precisamente para lograr armonizar. Entonces aquí sería la armonía. Logramos armonía. ¿Con quién tenemos que tener armonía? Primero con nosotros mismos. Esa armonía, armonía interior, la armonía de nuestras propias facultades emocionales. ¿Sí? De nuestras propias facultades emocionales que tienen que pasar. Aquí estaríamos poniendo la armonía que tiene que pasar desde este estado de oscuridad, que es el que llama la Biblia, dice, la tierra estaba desordenada, desorden, ¿sí? Estaba desorden y vacía, ¿sí? La tierra estaba en desorden y vacía. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pasar del desorden a la armonía, al orden, y pasar de lo vacío, de alguna forma, a lo lleno, ¿cierto? A lo lleno. ¿Lleno de qué? Nuevamente, lleno de conocimiento, lleno de luz. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos de redención, la redención es precisamente esto, separar la luz de las tinieblas, ir hacia un estado de conciencia, hacia un estado de armonía, a un estado de estar llenos. Y esto nos puede recordar los versos en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, que nos insiste a estar llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, llenos de inteligencia. ¿Sí? Hacer crecer nuestras facultades intelectuales. ¿Por qué? Porque ese es el fuego. Aquí quizás podríamos mencionar también, vamos a poner en estos términos, el fuego. El fuego, ¿qué produce el fuego? El fuego está presente en una llama, ¿no es cierto? El fuego aparece cuando algo se consume. Y eso que se está consumiendo, lo que se está consumiendo en realidad es nuestra humanidad. Nuestra humanidad en el sentido del desconocimiento. Esa es una especie de carbón.
Aquí nosotros tenemos internamente el carbón, que es algo precioso, sí, algo valioso, pero el carbón tiene que producir un diamante. De hecho, los diamantes se producen cuando hay muchísima presión en las capas terrestres. Y el carbono, bajo esta presión grande, cambia de estado a un estado cristalino, que es el estado del diamante. Este fuego produce el diamante y el fuego es una llama que arde. ¿Y qué ocurre cuando esta llama está ardiendo? Y vamos a dibujarla algo así, ¿no? Esta llama está consumiendo una mecha, vamos a ponerle de este color, ¿sí? Está consumiendo la mecha y aquí aparece un colorcito de fuego internamente así, porque se está consumiendo. Y alrededor hay otro fuego, hay otro color, algo así medio azul, ¿sí? Y luego esto aparece finalmente ya como amarillo. ¿Qué produce el fuego? Siempre que hay algo que se quema, lo que está produciendo es luz, ¿cierto? Está irradiando luz mientras se quema. Entonces, cuando estamos hablando del fuego del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo consume este carbón negro de nuestra ignorancia, de nuestro potencial que tenemos, y produce luz. Esta luz alumbra, ¿sí? Y es por eso que el fuego del Espíritu Santo, que es el fuego del conocimiento, nos va transformando hacia un estado de conciencia. Entonces, de acuerdo al pensamiento de los sabios, cuando hablamos de los sabios, estamos refiriéndonos a los sabios de Israel, a los sabios que conocen la Torá, la interioridad de la Torá. Desde luego que en el desorden es el inicio de todo, en este desorden hay una chispa de luz. Entonces vamos a poner aquí, vamos a dibujar una pequeña chispa de luz, ¿sí? Que está escondida. Pero esta chispa de luz está escondida dentro de varias capas que nosotros las conocemos como las capas de protección de una fruta, capas de protección para proteger la vida allí, la semilla, digamos, porque este es el símbolo de esta chispa de luz, es una semilla. Pero esta semilla está protegida bajo varias capas. Perdón, vamos a poner unas capas aquí. Está protegida dentro de varias capas, ¿sí? Varias capas se les conoce como las cáscaras, en hebreo, clipá, en plural, clipot. Entonces vamos a poner, son varias capas. Las capas que existen alrededor nuestro, alrededor de la chispa de luz, ¿sí? Pueden ser varias capas, ¿sí? Varias capas que cubren esa luz. Estas capas son las capas del egoísmo. Entonces vamos a poner por aquí capas egoístas. ¿Sí? Vamos a poner capas de egoísmo. ¿Por qué existen capas de egoísmo? ¿Sí? Y comencemos a decir las cosas como son. Las capas de egoísmo protegen la chispa de luz o la semilla que está en la interioridad. ¿Sí? Protegen porque es así, cuando una cáscara, imaginémonos una fruta que cae de un árbol, la fruta es una chispa de luz, es una semilla que cae en la tierra. Y cuando esa chispa de luz, esa semilla cae en la tierra envuelta en una cáscara, esa cáscara cae dentro de la tierra
y luego ya con el contacto de la tierra y con el agua comienza a germinar. Es decir, esa luz comienza a alumbrar, a venir a este mundo a alumbrar. Entonces, esas capas de egoísmo inicialmente son capas de protección. Por lo tanto, ¿esa protección es buena o mala? La protección, desde luego que es buena. La protección es buena porque nos ha permitido sobrevivir. El egoísmo es bueno en cierta medida porque nos ha permitido crecer, sobrevivir. Y de hecho, como decíamos en esta alegoría desde cuando nacemos, que somos niños, aprendemos a ser egoístas. ¿Por qué? Porque tenemos que sobrevivir. Y los niños, cuando nacen, son los más egoístas de todos. ¿Por qué? Porque quieren atención de todo el mundo para él solito. ¿Qué hacen? Simplemente lloran, y cuando lloran, ese lloro estorba a todo el mundo de tal manera que hay que ir corriendo a resolver el problema para que deje de llorar. Entonces, estas capas de egoísmo protegen la luz. Pero, ¿qué ocurre? Conforme vamos creciendo, tenemos que ya ir rompiendo esas cáscaras, destruyendo esas cáscaras, y por lo tanto pasamos ahora a un estado, digamos, a un estado híbrido. Esa luz ahora está por aquí, ¿sí? Y ya no existen todas las capas de protección. Quizás hemos roto una que otra capa, ¿sí? Y ya no está la capa externa, por ejemplo, ahora está la capa interna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en ascenso. Y cuando ya pasemos de este estado, ahora cuando lleguemos al estado final, en este estado final la luz debería estar ya en un estado de completitud, un estado desnudo, digamos, ¿cierto? La luz ya se ha revelado y esta luz está alumbrando toda nuestra interioridad. Entonces, este crecimiento de venir de la oscuridad a la luz es el símbolo de nuestro desarrollo espiritual. Está bien, la oscuridad existe y en la oscuridad hay siempre una chispa de luz. A esta chispa de luz, la Torá le llama, a esta chispa de luz de aquí le vamos a señalar de esta forma. Y algo así. A esta chispa de luz, ¿sí?, se le conoce como Mashiach. Le vamos a poner en el color Mashiach. ¿Sí? Mashiach es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Mashiach está en nuestra interioridad, cubierto por estas capas de egoísmo. Y allí viene esta famosa parábola de cuando se cuenta que Yeshua estuvo en una barca durmiendo cuando sus apóstoles le llevaron al mar de Galilea. Y cuando estaba él durmiendo en la barca, en el mar de Galilea, aparece una tempestad. Y esa tempestad comienza a soplar viento muy fuerte y el viento mueve las aguas y se hacen olas muy grandes. Y una barca pequeña comienza a moverse, a moverse, a moverse. Y curiosamente la historia relata que Mashiach estaba dormido y no se despertaba. ¿Cómo es que una persona que está dormida en una barca no se mueve pese a esos, no se despierta, perdón, pese a esos movimientos de las olas? Y entonces los discípulos van naturalmente enfurecidos, porque ya están allí al borde de sucumbir.
y le despiertan, le mueven al Mesías, a Yeshua, el Mashiach. Le mueven y le dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás aquí dormido? ¿No ves que ya aquí hay una gran tempestad y estamos casi por morir? Naturalmente que todas estas historias son alegorías, ¿no? Por estos detalles precisamente, ¿no? ¿Cómo es que una persona está durmiendo tranquilamente en la barca? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es la barca? Vamos a ir poniendo los detalles por aquí. ¿Qué es la barca? La barca es nuestra propia alma. La barca es nuestra alma. ¿Sí? Nuestra alma, y esto debería ponerle más bien a este lado. ¿Sí? La barca es nuestra alma. Nuestra alma está navegando en el mar. Es decir, aquí nosotros estamos navegando en el mar con desconocimiento. Es decir, el mar es el mar de conocimiento que nosotros tenemos que adquirir. Pero enfrentarnos al mar, el mar es tan grande que tenemos que ir preparados para enfrentarnos al mar. Preparado significa que tenemos que aprender a navegar, tener los conocimientos suficientes para dirigir la barca hacia el puerto seguro. Desde luego que una barca está segura en el puerto, pero la barca no fue diseñada para estar allí. La barca fue diseñada ¿para qué? Para navegar, para enfrentarse al mar, para enfrentarse a las dificultades. Es decir, nuestra alma, que es el barco, no fue diseñada para estar allí, no fue diseñada para quedarse aquí en oscuridad. Nuestra alma fue diseñada para avanzar, para movernos, para conocer, para llegar a la luz del conocimiento. Y desde luego tenemos en nuestra interioridad, en nuestros genes, está la luz de Mashiach. Pero esa luz de Mashiach la hemos protegido y le vamos cada vez protegiendo más y más, a veces por ignorancia. ¿Por qué? Porque desconocemos. Y entonces nuestra barca está en el mar y vienen las dificultades porque siempre va a haber lluvia, porque siempre va a haber viento. Y cuando estamos en el mar, comienzan las olas a agitarse fuerte y entonces comienza el miedo. Entonces, el primer síntoma de que estamos allí por sucumbir es el miedo. Y aquí vamos a expresar algo. El miedo es la primera arma en contra del conocimiento. Tener miedo es aumentar esas capas de cobertura de la luz. ¿Por qué? Porque el miedo nos lleva al olvido. El miedo y la ira. Hay dos cosas, ¿no? El miedo y la ira nos llevan al olvido. Cuando tenemos miedo y cuando estamos con iras, comienza nuestro cerebro a olvidarse las cosas. ¿Sí? Entonces, cuando estamos aquí y nuestra barca está que sucumbe, vienen los apóstoles y le dicen, oye, despiértate. Es decir, le están sacudiendo a este dormilón. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos puesto en un estado de sueño. ¿Cuándo entramos en un estado de sueño? Si ustedes recuerdan, cuando en el jardín del Edén, el creador dice, vio que el hombre estaba solo. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre está solo, necesita un espejo para mirarse y confrontarse y mirarse en el espejo y corregirse. Entonces le pone, busca
una ayuda para él, pero para darle una ayuda, le dice, le hace caer en un sueño muy profundo. Por lo tanto, este sueño, esta oscuridad en la que estamos, fue puesta por el mismo Creador. Por tanto, en esta noche, tal como está el diseño, existe una luz interior en donde nosotros le estamos poniendo capas de protección. Pero ponemos esas capas de protección por nuestras emociones, por nuestras facultades emocionales, ¿no? Por la ira, por el olvido, por que nos sentimos mal, nos sentimos atrapados allí. Entonces, cuando caemos en depresión, por ejemplo, ¿no? Cada vez estamos añadiendo capas, porque estas facultades emocionales, cuando están en ese estado de desorden, comienzan a protegernos cada vez más. Es decir, cuando nos estamos sintiendo en un estado de esta forma, así, con iras, con miedo, con ganas de no hacer nada, en depresión, etcétera. Cuando hemos sufrido una decepción, cualquier tipo de decepción, nos comenzamos a proteger, ¿sí? Nos ponemos una capa de defensa, una malla defensiva, porque decimos, ya he experimentado la tristeza, ya he experimentado la decepción y no voy a volver a presentarme de esta forma para exponerme. Por lo tanto, estamos creando capas de protección a esa luz. Si bien inicialmente esto es bueno, estas capas de protección deben ser temporales y tenemos que pasar de la oscuridad hacia la luz, porque la oscuridad fue puesta allí, fue buena, puesta para impulsarnos. Siempre tenemos que pasar del desconocimiento al conocimiento. Por eso, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, cuando estamos aquí en la oscuridad, hemos creado capas de protección, pero tenemos que destruir las capas de protección, y esto en hebreo se le conoce como las clipot, como dijimos. Clipot son las capas de protección. Estas capas de protección nos van a ayudar temporalmente, pero las vamos a destruir, y ahora aquí esta luz ya no debe tener cáscaras de protección. ¿Por qué? Porque ahora es como una vela, y una vela no se le esconde, sino que hay que ponerle sobre la mesa para que allí alumbre. Entonces, desde luego que en este estado también a la derecha, cuando tenemos luz, esa luz, en la luz también hay un porcentaje de oscuridad. Tiene que haber un porcentaje de oscuridad, porque recuerden, cuando nosotros tenemos fuego, ese fuego está fundamentado en la presencia del carbono, en la presencia de la mecha. Algo tiene que quemarse para que exista el fuego. Entonces, no es que aquí existe el 100% de oscuridad, ¿no? Aquí existe, de acuerdo a las palabras de los sabios, aquí existe el 99% de oscuridad, y por lo tanto hay un 1% de luz. 1% de luz. ¿Ven? Es así como inicia el mundo. Ese 1% es suficiente para que la chispa divina germine. Y ese proceso de pasar del 99% de oscuridad, tenemos que llegar a un estado, aquí en este mundo, a un estado del 99% ¿de qué? 99% de luz. Y un 1% de oscuridad. ¿Por qué? Porque de todas maneras necesitamos de la oscuridad
para crecer. Porque si ponemos, por ejemplo, abrimos o vamos a crear un libro. Cuando creamos un libro, las hojas, ¿de qué color son? Las hojas son de color blanco. Pero si no escribimos con tinta negra allí, no vamos a poder leer lo que está escrito. Necesitamos el contraste de la luz con la oscuridad. Es decir, siempre tiene que haber un porcentaje de oscuridad, porque este porcentaje de oscuridad es la motivación. ¿Bien? Es la motivación para lograr siempre avanzar. La motivación para ir en búsqueda continua de la luz. Es decir, en realidad, el conocimiento es grande y esta parte derecha es de alguna forma muy grande de alcanzar, inalcanzable, digamos, ¿no? Pero este proceso de ir creciendo, nos permite tener esta meta. Y en esta meta, cuando estemos en esta meta, lo que estamos haciendo es disminuyendo el porcentaje de oscuridad, porque nuestra meta es llegar a este 99% de luz. Aunque sepamos por anticipado que el camino es difícil y que no lo vamos a lograr, pero sin embargo, lo intentamos. Ese es el motivo de toda la Torá. Por lo tanto, el mal es el inicio del bien. El mal, como en esta figura, ¿por qué aparece el infinito? El infinito es como que se dobla y ahora existen dos cosas, el mal y el bien. Existe el mal como un punto de partida hacia el bien. Pero quedarse aquí, estáticos en el mal, seguirse protegiendo cada vez más, inclusive con capas más duras y más difíciles de oscuridad, eso va a producir peor mal. O sea, este mal ya nos va a hacer daño. ¿Sí? Este mal ya es el culpable de todas las desgracias del mundo. Cuando exageramos en nuestro egoísmo, cuando pensamos solo en nosotros mismos y cuando dejamos de crecer, cuando no nos movemos, estamos aumentando el mal en el mundo. ¿Por qué? Porque nos quedamos en este 99% de oscuridad y porque asumimos que todo es como nosotros lo vemos. Que todo es como nosotros leemos. Que la Biblia es lo que está así escrito. Y allí hay muchos ejemplos de que la Torá, la Biblia en general, es el culpable, es la culpable, diría, de muchas muertes en el mundo. Recién, de acuerdo a la forma de lectura de los judíos, lectura de la Torá, se terminó de leer la parashá acerca de un personaje llamado Pinjas, que en la Biblia está traducido de otra forma. Este personaje hizo algo malo en el tabernáculo y, perdón, no este personaje, hay un personaje de la tribu de Shimón y estaba haciendo algo malo en el tabernáculo y Pinjas vino y lo mató. Pinjas era el nieto del sumo sacerdote y por lo tanto aspiraba a ser también un sumo sacerdote. Pero un sumo sacerdote no tiene que haber manchado su mano con haber matado a alguien. ¿Por qué? Porque la Torá dice también no matarás. Y un sumo sacerdote no puede llegar a ser sumo sacerdote alguien que ha matado, ni siquiera por accidente. Y sin embargo, luego de este episodio de que Pinjas mata en realidad a dos personajes,
estaban haciendo algo malo en el tabernáculo. Sin embargo, viene Dios y le premia y le dice, porque tú has vengado mi venganza. Ahora le dice a Moisés, dile que le prometo el sacerdocio para siempre. Entonces, hay terribles contradicciones y este pasaje inclusive es uno de los fundamentos por los que a lo largo de la historia se ha matado en nombre de Dios. ¿Qué ocurre cuando no entendemos? Cuando no entendemos, ¿por qué? Porque tenemos ignorancia en nuestra interioridad. Estamos cubriendo las capas con clipot. Estamos cubriendo nuestra luz de Mashiach. Estamos haciendo que, permitiendo que Mashiach esté dormido en nuestra canoa, en nuestra alma. Y entonces van a venir vientos y vamos a perecer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, remover esas capas que nos protegen el egoísmo. Hacernos más sensibles. ¿Sí? Nos hemos hecho duros porque la vida nos ha obligado a ser duros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Volver a ser sensibles, volver a mirar las cosas con más gratitud, con más amor. ¿Sí? Ser más sensibles en todas las cosas, ver la belleza en el mundo. Esto nos va a ir sacando de la oscuridad hacia la luz. ¿Sí? Y cuando llegamos a un estado de conciencia, paradójicamente al estado de conciencia, dejando ese estado de niños originales, paradójicamente llegamos a un estado de niños espirituales. ¿Por qué? Porque ese crecimiento que nos lleva de un estado de desconocimiento cuando somos niños chiquitos, nos lleva a un estado de conocimiento, pero cuando somos niños grandes. ¿Cuáles son los niños grandes? Los sabios viejitos, que llegan a un estado de niñez. ¿Por qué? Porque su conocimiento les ha hecho sensibles, les ha hecho humildes, les ha hecho más amorosos, ha hecho que esa sensibilidad ya sea quitada de su corazón. Y por eso dice, el salmista dice, cambia este corazón, crea en mí un corazón nuevo. ¿Qué es crear un corazón nuevo? Un corazón más sensible. ¿Sí? Crea en mí, oh Dios, crea en mí un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es crear un corazón nuevo? Un corazón más sensible. Tenemos que ahora aprender a amar nuevamente, amar como niños, amar como personas sin esas capas de protección que nos hemos puesto debido a tantos problemas que fuimos adquiriendo en la vida. Es decir, cuando nuestras emociones nos han obligado a ser lo que somos. Y ahora tenemos que pasar a un estado de mayor sensibilidad, mayor apertura. Ese es el estado de conciencia. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos que aprender a amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, desde luego, lo bueno y lo malo fueron necesarios para construir nuestra alma, nuestra estructura que nos relaciona con el mundo, pero tenemos que ir destruyendo estas capas de protección con el conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que ser ahora más sensibles para lograr armonía en el mundo, para que podamos construir en una forma adecuada una sociedad cada vez más justa, cada vez más llena de armonía en el mundo.